Testigos del amor de Dios. Dispuestos a escuchar y encarnar la palabra del Señor, perseverantes y anclados en las promesas del cielo, convencidos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y todo lo demás son callejones sin salida. Testigos, el sí de valientes a Dios, ayer, hoy y siempre. Buenos días para todos, un fraternal saludo en el Señor, bendecido miércoles en esta mañana hermosa que el Señor nos regala como siempre, invitados a este espacio para que seamos testigos de su amor. Gracias a ustedes quienes siempre miércoles a miércoles nos acompañan, pero hoy de manera especial la invitación es a que tomemos estos minutos y compartamos este espacio, a que si Dios nos está poniendo una personita en este momento en el corazón, vayamos y antes de que presentemos a nuestro invitado, compartamos este espacio, que realmente seamos canal de bendición para el Señor. En esta mañana quiero presentarles a nuestro invitado, un invitado muy especial que el Señor ha traído a este lugar. Él es Otto Bermúdez. Buenos días, Otto, ¿cómo estás? Joana, muy buenos días, muy contento de estar aquí en este programa tan hermoso y sobre todo con un nombre tan bonito, el Testigos del Amor de Dios. Así es, todos somos testigos de ese amor y es el que nos invita a que hablemos de sus maravillas, que de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos oído, podamos dar testimonio de ello. Y eso es precisamente lo que vamos a estar haciendo en esta mañana, de las maravillas que ha hecho en tu vida, porque bendigo y alabo al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida. Bastante, eso te digo que cuando tú le dices a Dios que tome el control de tu vida, eso hace ochas y panochas. Lo primero que hace es comenzar a barrer y a sacar un poco de cosas de tu vida. Así es. Bueno, yo creo que hay muchas personitas que están aquí que te conocen, te reconocen, porque Otto es un cantautor colombiano muy conocido aquí en nuestro país e incluso en otros lugares y países del mundo, pero que antes era reconocido precisamente en esa área musical, especialmente en la salsa, pero que hoy, gracias a Dios, también eres reconocido en el ámbito católico como ese predicador y anunciador de la buena noticia del Señor. Yo quiero que empecemos por orden y que nos compartas, porque sé que naces como en un hogar de una vena artística, musical. ¿Quién es Otto? ¿Cómo empezó esto? Bueno, Joana, y a todos los que nos están escuchando, Otto nace hace 44 años, nace en Barranquilla. Soy nacido en Barranquilla, criado en Medellín. Me trajeron a vivir al año de nacido, me trajeron a vivir a Medellín y entonces soy paisa. Yo siempre he dicho que los paisas nacemos donde nos da la gana y a mí me dio por nacer en Barranquilla. Entonces, nací en Barranquilla hace 44 años en una familia de músicos. Tengo el privilegio y el honor de ser nieto del maestro Lucho Bermúdez, en una familia artística y musical completo, papá, mamá, somos 4 hermanos, todos músicos. Y, y bueno, Joana, a nosotros nos enseñaron la música como a mucha gente le enseñaron las tablas de multiplicar, a punta de correa. Yo recuerdo que mi papá se sentaba con nosotros en la sala de la casa y nosotros con el instrumento en las piernas para tocar, las partituras al frente, y mi papá se sentaba al lado con una correa. Entonces, por cada equivocación era un correazo que nos daba. Y entonces aprendimos música súper a la carrera. Mm, tuve el privilegio, el placer de trabajar con diferentes orquestas y bueno, músico por todas partes. Muy bien. O sea que después de esa disciplina, pues de todo ese aprendizaje por parte del papá de la familia, Sí. llega pues precisamente el éxito, llegan todos esos frutos de todo lo que se había ido sembrando desde pequeño. Entonces, ¿qué empieza a pasar después cuando ya empiezas a estar alrededor de las personas? Bueno, te cuento que músico, como te decía, músico toda la vida, estudié música, de hecho, eh, pero adicional a eso, y creo que es una de las partes aquí donde comienza todo, nací en una familia de testigos de Jehová, nací en una familia no católica con una doctrina completamente diferente a, a las creencias católicas. En esa doctrina nací
cuando yo nací, mis papás ya eran testigos de Jehová y ya estaban en un rango, en un cargo alto dentro de los testigos de Jehová. Entonces, es como si desde antes de nacer ya me hubieran como activado ese chip con esta doctrina. Eh, tres, tres particularidades que tienen los testigos de Jehová, sin hablar mal de nadie. Tres particularidades que tienen es, primero, ser muy radicales en sus convicciones y en sus creencias. La segunda, no creer en los milagros. Y la tercera es no creer en la Virgen María, no reconocer a la Virgen María como la Madre de Dios y como la intercesora nuestra hacia el Padre. Entonces creo que esas características y conjugar esas dos de música, de farándula de alguna manera, con la doctrina religiosa y la doctrina de los testigos de Jehová, comenzaron a hacer de esta vida una aventura bastante interesante. Ujú. Así es. Y precisamente es la del medio, la que decías que los milagros no existen, de la cual se vale el Señor para demostrar todo lo contrario, de que todos los días Él está obrando milagros, está haciendo milagros, y el ejemplo fehaciente de eso es tu vida. Entonces yo quiero que, As- bueno, ujú, Así es, Joana. Jeremías 1:5 dice, porque desde antes de que naciera ya te conocía y desde el vientre de tu madre ya te había elegido. Yo pienso que ese texto nos aplica a todos. Dios, todo lo que está sucediendo en la vida de nosotros ya estaba escrito en un libro muy famoso que hay en la Biblia y es el libro de la vida. Todo lo que nosotros estamos pasando, todo lo que estamos viviendo, Dios lo tiene ya escrito en ese libro de la vida. Yo pienso que Dios se vale de eso para hacer esos milagros y Dios sabe cómo actúa en la vida de cada una de las personas. Entonces, Dios tenía trazado perfectamente lo que iba a pasar con mi vida y en mi caso quiso trabajar con esos tres aspectos. Te cuento que el primer aspecto, que es el de ser radicales, el de la radicalidad de los testigos de Jehová, la comencé a vivir cuando tenía alrededor de 16 años. Eh, Cuando tenía más o menos 15 años, comencé a crecer en los testigos de Jehová y llegué a convertirme incluso en anciano de los testigos de Jehová. Fui uno de los ancianos que es como el equivalente a pastor para que más o menos nos vayamos como entendiendo un poco. Entonces, comencé a crecer en la organización de los testigos de Jehová. Cuando tenía 16 años, nosotros vivíamos en Sincelejo y, y yo de deporte corría motos de alto cilindraje. Resulta que en una de estas competencias tuve un accidente y me fracturé la pierna derecha en 8 partes. Cuando nosotros llegamos al médico, me cuentan que yo estaba obviamente inconsciente, pero me dicen que el médico habló con mis papás y les dice, bueno, papás, tenemos dos opciones. Una, o le ponemos una transfusión de sangre para poder hacerle la cirugía en la pierna, o si no, debemos amputarle la pierna derecha desde la parte de arriba, desde el comienzo de la pierna. Y de manera muy, muy, muy firme, mis papás dijeron, ampute la pierna. Fue el concepto de ellos. Obviamente, pues por sus tradiciones y sus convicciones frente a la sangre y frente a las radical, transfusiones de sangre ujú, radicales. Entonces, creo que comenzó como un pequeño conflicto, como una pequeña discusión allá en la sala, me cuentan a mí, y el médico les dijo a mi papá, bueno, nosotros tenemos un código como médicos, yo no puedo amputarle la pierna a un muchacho de 16 años simplemente por negligencia religiosa, y, y entonces el médico entró a ponerme la transfusión de sangre. Y cuando el médico iba entrando, mi papá le dijo, si usted le pone transfusión de sangre, a él se le va a podrir esa pierna. Fue como
La alarma. la alarma que le dijo, sí. Entonces, el médico entró y bueno, yo no sé, yo aquí tengo 44 años de edad y una pierna en perfecto estado. Empecé una recuperación, pero entonces resulta que cuando yo salgo de la cirugía, que comienzo a recuperarme, comienza cierto conflicto interno en la familia. Entonces yo sentía que de una u otra manera ya me miraban un poquito diferente, ya mis papás el trato era un poco diferente al trato con los demás hermanos. Y eso comenzaba como a dolerme en el corazón cuando yo me di cuenta lo que había pasado ese día allá en el hospital, cuando yo comencé a darme cuenta de lo que habían preferido mis papás, obviamente comencé a desarrollar un dolor, como cierto dolor, y ese dolor se hacía mucho más fuerte cuando llegábamos a tener de pronto discusiones en la casa. Entonces teníamos discusiones y mi papá soltaba frases como es que tú eres así porque tienes sangre maldita, o tú eres así porque tú tienes sangre contaminada. Entonces, imagínate esas frases en un muchacho de 16 años, eso entraba como En puñaladas. reversa. Claro, eso entraba como puñaladas horrible y empezaba a desarrollar un dolor y yo empezaba a preguntarme en mi corazón, bueno, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo tengo que sentir este dolor en este momento? Y, y así fui creciendo. Entonces, buscando como más aprobación de mis papás, me metía muchísimo más en los testigos de Jehová. Entonces trataba como de crecer y como de vincularme más para poder tener de alguna manera más afecto de parte de mis papás. Entonces fíjate que empecé a ir entendiendo mucho de lo que estaba pasando en mi vida cuando cumplí los 24 años, cuando cumplí los 23 años. Cuando cumplí 23 años, tuve el privilegio de ser papá, fui papá soltero, y mi hija nace nace con una enfermedad que se llama enterocolitis. La enterocolitis, para quienes nos están viendo de pronto, es una infección en el intestino que le da a los recién nacidos, sobre todo cuando quedan mucho tiempo en el vientre de la mamá, toman líquido amniótico y eso les produce esa infección en el intestino. Y esa infección les da como unas perforaciones en el intestino a los recién nacidos. Entonces mi hija nace con esta enfermedad, como buena paisa, nació cuando le dio la gana también y nació 31 de diciembre, que es el día que los músicos más trabajo tenemos. Yo no estaba en el país cuando nació mi hija. Ella la llevan el primer día de nacida, se la llevan a la mamá para que le dé alimento materno y se resiente el intestino y mi hija comienza a tener una hemorragia impresionante por todo con un solo día de nacida. Entonces, yo logro regresar al país, a la ciudad, a Medellín. Yo llego el 3 de enero. Cuando yo llego el 3 de enero, me encuentro con una situación demasiado grave, la niña absolutamente grave, eh, y el médico me llama al consultorio. Y cuando el médico me llama al consultorio, me dice dos palabras que me devolvieron exactamente a los 16 años. Entonces el médico me dice, bueno, papá, tenemos dos opciones. O le ponemos una transfusión de sangre a la niña para poder hacerle la cirugía, o si no la tenemos que dejar a la suerte. Y me dice el médico, tenga en cuenta lo siguiente, de cada 10 niños que nacen con enterocolitis en el año, uno se salva. Y como su hija nació 31 de diciembre, yo creo que la de este año ya se salvó. Así fue, claro y tajante. Sí. En ese momento, Joana, te digo que comenzó un conflicto en mi mente, pero que duró segundos, porque creo que empecé a ir entendiendo y empecé a ir cambiando ese por qué había vivido yo ese dolor y el por qué había vivido esa experiencia a mis 16 años y comencé a transformarla en un para qué. Y seguramente era la preparación que Dios estaba haciendo en el corazón para lo que venía, para ir entendiendo, bueno, ¿cuál es el amor que yo quiero desarrollar en ti? Ese día yo de una manera también muy radical le dije al médico,
doctor, yo pongo la sangre para que usted le haga la transfusión a mi hija. Y te digo que hoy tengo una hija de 21 años en perfecto estado de salud, cumpliendo todos sus sueños, pero entonces aquí viene, todo tiene un pero, y resulta que al tomar esa decisión, comencé a tener muchos problemas en la organización, en los Testigos de Jehová, empecé a tener muchos problemas porque todavía pertenecía a los Testigos de Jehová, ya era anciano de los Testigos de Jehová, y empecé a tener muchos problemas. Entonces, antes de que me expulsaran, porque me iban a expulsar, antes de que me expulsaran de los Testigos de Jehová, yo tomé la decisión de pasar mi carta de renuncia a los Testigos de Jehová. Eso fue a los 24 años, ya tenía 24 cuando pasó mi carta de renuncia. Y bueno, como todo buen ser humano, me fui al otro extremo. Los seres humanos es muy difícil de que nos quedemos en un punto neutro. En un Entonces, equilibrio. exactamente, ¿no? Nosotros somos o de allá o de acá. Entonces, como ya no tenía la opresión de la religión, como ya no tenía ese peso encima, entonces me fui al otro extremo. Y ahí fue donde empecé a vivir toda la vida de la farándula, ahí fue donde comencé a trabajar con las diferentes orquestas, ahí fue donde empecé a llevar o a vivir únicamente de la música. Y desafortunadamente comencé a vivir lo que yo mismo he llamado el exceso de los excesos. Es como si hubieran soltado una bolita desde arriba, desde una bolita de nieve desde arriba, desde la montaña, y esa bolita se dejó venir hacia abajo, pero con toda. Les digo que realmente fueron los excesos de los excesos. ¿A dónde te llevaron, Otto, todos esos excesos? No, imagínate, yo te digo que nosotros yo comencé a vivir descontroladamente, y en el momento en el que menos me di cuenta, ya estaba rodeado de una cantidad de cosas por cantidades y por excesos. Entonces empecé a tener exceso de trabajo, empecé a tener exceso de viajes, y con el exceso de trabajo y de viajes llegó el exceso de dinero, y con el exceso de dinero el exceso de fiestas, y eso empezó a desatar el exceso de alcohol, el exceso de drogas. Mi vida sentimental era un caos por completo, empezó a tejerse una bomba de tiempo impresionante. Yo te digo que, mira, voy a colocar un ejemplo. Nosotros podíamos salir de viaje un día o salir de viaje una noche para otra ciudad o incluso para otro país, salíamos de concierto, y al día siguiente regresábamos y no nos acordábamos de nada de lo que habíamos cantado en la noche anterior. Así era más o menos el nivel de los excesos que nosotros vivíamos. Ahora bien, el problema es que este enlagunamiento mental empezó a convertirse en algo de todos los días. Entonces, llegó el momento en el que era muy poco el tiempo en el día que yo podía vivir sobrio. Yo comencé a vivir una vida en la que constantemente estaba enlagunado y empecé a sentirme adicto a eso. Recuerdo que en alguna ocasión viajamos a Nueva York, y cuando estábamos allá en Nueva York, era la primera vez que yo viajaba con esta orquesta, y estábamos en el lobby del hotel, y yo veía, nos tocaba de a 2 músicos por cada habitación. Y yo veía que todos los músicos de esa orquesta le sacaban el cuerpo a un músico en particular. Entonces todo el mundo era como, no, quédate vos con él, no, quédate vos con él más bien. Y pues claro, como yo fui el nuevo, entonces me lo colocaron a mí. Me di cuenta el por qué la gente le sacaba el cuerpo a este músico al día siguiente. Porque mira, comenzó así. Me tocaba aguantármele. Rosario a las 4 de la mañana, coronilla a las 6 de la mañana, oraba a las 7:30, antes del desayuno hacía oración, leía la Biblia a las 12 del día, hacía coronilla a las 3 de la tarde, luego hacía rosario a las 6 de la tarde, hacía oración en el camerino antes de entrar a cantar, y esto era de todos los días. Entonces yo recuerdo que yo entraba a la habitación a las 4 de la mañana, enrumbado, con un vaso de licor en la mano, y yo lo encontraba a él arrodillado en la cama haciendo un rosario. Y entonces cuando yo entraba a la habitación, él empezaba a hacer el rosario en voz alta. Y yo lo veía él pues yo lo decía así, yo lo veía él con la cadenita llena de pepitas, y lo veía él arrodillado en la cama, concentrado haciendo su rosario. Y entonces
Al principio, pues a mí como que no me afectaba. Al principio yo llegaba y cuando él empezaba a hacer el rosario en voz alta, a mí hasta me arrullaba eso y yo cogía y quedaba dormido ahí en la cama. Pero ya después del tercer día ya empezó a volverse cansón el asunto. Y Sí. entonces empecé, yo cogía y entraba. Y él empezaba a hacer el rosario en voz alta y yo, ay, Dios mío, no, y a mí por qué me tocó pues este man aquí, ¿cierto? Pues estuvimos una temporada por allá y bueno, eso era de todos los días, de todos los ¿Cuánto días. tiempo compartiste este espacio con esta persona? No, pues fue por ahí que, por ahí 20 días más o menos, 20 días de todos los días lo mismo, y todos los días era él con la cadenita llena de pepitas y yo lo veía a él y yo, este man, qué hombre. Y bueno, fíjate que pasó la temporada, Ujú. cada quien cogió por su lado y, y yo seguía en lo mismo. Yo seguía mi vida, eran más excesos y la bolita de nieve que se había soltado iba creciendo más y más y más y todos los días era más trabajo, todos los días más viajes, más dinero, más fiestas, más alcohol, más drogas. Eso era impresionante, te digo que eso era impresionante. Y bueno, las abuelas yo digo que nunca se equivocan, bueno, cuando dicen que todo lo que uno hace tiene un efecto y una consecuencia. Ujú. De hecho, la Biblia ya lo había dicho antes, cuando la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, eso tiene que cosechar. El 22 de diciembre del año 2012, estando en un escenario, estando en un concierto, eh, en la mitad de la canción a mí me dio un derrame. Y ese derrame, en cuestión de 2 horas, se me convirtió en una trombosis múltiple. Cuando, cuando yo llegué a la clínica, el escenario era, a mí el extremo izquierdo de la boca se me torció y me quedó en línea con la nariz. El ojo derecho se me cerró y se me volteó y me quedó así como en diagonal. El oído derecho se me tapó por completo y al pasar de derrame a trombosis me destruyó por completo una cuerda vocal. Entonces la lengua quedó paralizada por completo. Yo quedé mudo totalmente y bueno, pues imagínate vos un cantante medio ciego, medio sordo, medio mudo, medio loco en ese momento para que completemos a Shakira. O sea, eso fue tremendo. Creo que ahí fue un aterrizaje y fue un estrellarme con la vida de una manera tremenda, tremenda, tremenda. Exactamente. Fue como una pasar factura al cuerpo y a Mira, todas esas cosas. literalmente lo que acabas de decir fueron las palabras literales que el médico me dijo. Otto, el cuerpo te pasó factura. Así de sencillo. El cuerpo te pasó factura. Yo estuve 5 días hospitalizado. Al quinto día me dieron de alta. Yo vivía en Medellín, Ujú. eh, vivía por los lados de Laureles y vivía solo en un apartamento. Había una señora que iba todos los días que trabajaba conmigo, que era la que me ayudaba. Y cuando yo llego a la casa en estas condiciones, la señora toma el teléfono para llamar a mis papás y decirle lo que me había pasado. Y efectivamente contestó mi mamá. Cuando ella le comentó lo que me había pasado a mí, mi mamá le dijo, dígale a él que cuando él renunció a ser testigo de Jehová, también renunció a esta familia y colgó. En ese momento, te repito, o sea, los estrellones comenzaron a venir. Es como cuando algo pasa que se viene todo junto de una vez. Una hija que yo siempre pensé que era buen papá y siempre pensé que era buen papá porque siempre estaba consignando constantemente. Y cuando yo quería ser mejor papá, entonces consignaba más. Y en ese momento, mi estrellón fue darme cuenta que mi hija ni siquiera me decía papá, porque yo nunca estuve presente. Entonces, se acabó el trabajo, y yo lo digo, puede sonar charro, pero en ese momento no era tan charro, se me acabó el trabajo, pues porque ¿quién contrata a un cantante mudo? ¿Cierto? Entonces se acabó el trabajo, se acabó el dinero, se acabaron los amigos, el celular dejó de sonar, eh, no tenía familia, y además de eso, como desde pequeñito me enseñaron que los milagros no existen, pues tampoco tenía ninguna esperanza. Yo no tenía ninguna esperanza de recuperación.
Y en ese momento comencé a caer en lo que nosotros, o en lo que conocemos, que es la segunda razón de mortalidad de todos nuestros jóvenes hoy en día, que es la depresión. Empecé a caer en una depresión impresionante y de esa depresión surge el desespero. Entonces empecé a desesperarme de una manera tremenda y lo primero que empecé a hacer fue empezar a tapar todas las ventanas del apartamento donde yo vivía para que siempre fuera oscuro. Empecé a tomar pastillas para dormir 72 horas diarias. Y cuando me despertaba me iba corriendo al baño como a mirarme en el espejo a ver si ya había despertado y nada, todos los días era más hinchado, más torcido, nada, no había recuperación por ningún lado. Otto, Hasta ¿y que, qué te habían dicho los médicos? O sea, cuando al quinto día te fuiste a la casa, ¿con qué eh, diagnóstico te fuiste? O sea, bueno, ¿qué mira, dijeron los médicos? yo me fui, el diagnóstico fue el siguiente, había pasado, ya había pasado del derrame a trombosis. Entonces los médicos, cuando tú comienzas a hacer una terapia, cuando tú tienes una trombosis y comienzas a hacer una terapia, lo primero que hacen los médicos es empezar a mostrarte fotos y videos de personas que tienen trombosis. Entonces te dicen, mira, tú vas a quedar así, tu recuperación está diagnosticada, eso sí me dijeron, tu recuperación está diagnosticada más o menos para dentro de 1 año y medio o 2 años con terapia. Entonces me decían, pero vas a quedar así. Y me empezaban a mostrar todas las fotos de personas que han tenido trombosis. El médico me dijo, vas a volver a hablar, es decir, la parálisis de la lengua va a pasar y vas a volver otra vez a hablar, pero definitivamente no vas a volver a cantar porque la cuerda vocal quedó destruida por completo, quedó dañada totalmente. Entonces, imagínate con ese diagnóstico, con esa situación, y yo metido en un apartamento solo, llegó un día en el que mi desespero me llevó a tanto que yo hice lo que en ese momentico pensé que era una oración, y yo le dije a Dios, y yo, bueno, si no me vas a ayudar y si no vas a hacer nada por mí, allá te voy a llegar, le dije yo, allá te llego. Y ese día me levanté muy temprano en la mañana, y ni siquiera me bañé. Y ese día cogí, me levanté, me vestí, y ese día no, ni siquiera pensé. Ese día yo tomé la decisión de quitarme la vida. Y, y bueno, te digo que cuando estaba, yo aquí en estos momentos, digo que trato como de decirle a la gente que lo hago con la gravedad del juramento. eh, Cuando yo estaba a segundos, solo a segundos de quitarme la vida, me sonó el teléfono que hacía casi 4 meses no sonaba. Y, y cuando contesté el teléfono, alguien me dijo del otro lado y me dijo, Otto, ¿cómo estás? Hablas con fulanito de tal. Yo estoy del otro lado del mundo. Aquí ya es de noche. Me dijo, aquí ya es de noche. Pero mi hermano, ¿sabes qué? Es que estoy haciendo un rosario y me acordé de vos. Contame cómo estás. Y, y bueno, para sorpresa, era precisamente el músico que hacía 4 años había estado conmigo en Nueva York, al que yo llegaba a las 4 de la mañana y encontraba Ok, arrodillado con la cadena de pepitas haciendo el rosario. increíble. Era este músico que, mira, hacía 4 años que no hablábamos él y yo. Él no tenía ni idea de lo que estaba pasando conmigo, él no sabía nada, pero ese día estaba haciendo un rosario y se acordó de mí. Entonces, la primera pregunta que yo me hice cuando este hombre me habla es, ¿existen o no existen los milagros? Si él me hubiera llamado 10 segundos después, yo no le hubiera contestado el teléfono. Bendito sea Dios. Y cómo Sí, se unen el segundo y la tercera razón, es total, decir, el milagro y la poderosa intercesión de la Virgen María que está pendiente de cada detalle que pasa en total. nuestra vida para interceder, para gritar auxilio frente a nuestras debilidades. Mira, Joana, yo Definitivamente. digo que hoy en día yo lo
pues lo anuncio, así lo predico y así lo converso en mis conferencias, en mis charlas. Y es eso, mira, una oración salvó mi vida, fue una oración la que salvó, fue un rosario la que salvó mi vida desde el otro lado del mundo. Y yo le digo a la gente hoy en día, si nosotros fuéramos conscientes de lo que podemos salvar con una oración. Por eso ahorita cuando estabas haciendo la oración del comienzo, me pareció muy bonito eso, que es la oración por intercesión. Y es cuando de alguna manera alguien se nos viene a la mente o alguien se nos viene al corazón en esos momentos de oración. Nosotros, cada vez que hagamos un rosario, cada vez que hagamos una oración, pidámosle a Dios que nos ponga a alguien en el corazón y en la mente. Y vamos a dedicar esa oración y vamos a dedicar ese rosario a esa persona, porque no sabemos cuántas vidas podemos estar salvando. Así es, esas son las mociones del Espíritu Santo también en ese momento que pone esas personas en el corazón y que no son en vano, que simplemente nosotros no podemos seguir derecho, no podemos tragar entero y no podemos quedar desapercibidos frente a ese deseo que el Señor nos está poniendo de interceder por esas personas. Bueno, Otto, ¿y qué pasa entonces después de esa llamada? ¿Qué ocurre? Bueno, fíjate, volvió otra vez otro caos. Yo he vivido de caos en caos, porque este man, después de que hablamos, esa conversación fue como de 2 horas. Yo digo que ese pobre tuvo que haberle llegado una cuenta de teléfono, pues, porque mientras él medio me interpretaba en lo que yo medio podía hablarle torcido y con la lengua todavía muy entumecida, él me dice, mira, Otto, mañana, o sea, al día siguiente me dijo, en Medellín va a haber un evento especial y yo creo que tú deberías ir allá, mi hermano, porque yo creo que te va a servir. Como él sabía que yo no creía ni en santos, ni en vírgenes, ni en nada, Cristo, ni nada de eso, no me quiso decir para dónde iba. Pero después con los años fue que me vine a dar cuenta que fui a dar en un Pentecostés. Allá fue donde fui a caer. Y resulta que yo llego allá, yo llego a ese lugar, a la Plaza de Toros, yo llego como normalmente nosotros llegamos a los pies de Dios, más por desespero que por fe. Yo llegué ese día allá completamente desesperado, destruido por completo. Llegué sin familia, sin salud, sin trabajo, casi que sin dinero, porque ya se estaba empezando a acabar total. Eh, Llegué desesperado, llegué sin esperanzas de nada. Y fíjate que estaba nuestro queridísimo padre John Mario Montoya, estaba haciendo él, presidiendo este Pentecostés. Y cuando yo entré, él estaba haciendo una oración. Y en esa oración, él dijo unas palabras que a mí fueron las palabras que llegaron acá a la mente y al corazón. Y él dijo, entrégale tus cargas a la Virgen María y ella intercederá ante Dios por ti. Entonces, imagínate en ese momento, en mi mente, yo me imagino las neuronas mías de un lado para el otro, porque era, bueno, ¿y a cuál virgen? Sí, Si no conozco ninguna, sí. ¿cierto? Ujú. De hecho, aquí hago un paréntesis, Joana, y es que hace poquito tuve la oportunidad de sentarme y hablar con el padre John Mario y de contarle lo que había sucedido. Y cuando yo estaba hablándole en este momento de eso, yo vi que ahí le empezaron a salírsele las lágrimas. Y entonces me dijo, Otto, ya va, espera, cuéntame algo. ¿A ti te invitaron el día antes a ese Pentecostés? Y le dije yo, sí. Y me dijo, ¿y cómo entraste? Entonces le dije yo, ¿y por qué? Y me dice, mira, porque es que casualmente el 2013, en el Pentecostés del 2013, a nosotros 2 semanas antes del Pentecostés se nos acabaron las boletas para entrar. Y me dijo, de hecho, nos tocó reforzar la logística para Sí. poder casi que como hermetizar todo el lugar para que nadie entrara, porque ya estaba todo copado. Entonces me dijo, ¿y cómo hiciste para entrar? Entonces, y yo le dije, padre, yo te voy a ser muy honesto, yo llegué allá, vi una puerta y por ahí entré. Y ¿Sí? a mí nadie me pidió boleta, nadie me dijo nada, yo no vi a nadie.
yo vi una puerta y por ahí me fui. Fue lo que le dije yo. No te puedo Entonces me decía el padre, me decía, hermano, ahí es donde está el milagro, porque realmente, me decía, realmente nosotros reforzamos la logística. Yo le dije, yo padre, yo no sé, o sea, yo entré y cuando yo llegué allá a las graderías, solamente te escuché a ti decir esas palabras en medio de la oración que estabas haciendo. creer. Y en ese momento, pues en esa confusión de la Virgen María y de todo esto, yo lo único que alcancé a hacer en ese momento fue arrodillarme ahí donde estaba parado. Sí, Ahí caí, me arrodillé y bueno, yo le dije a la Virgen, le dije, bueno, yo la verdad es que no te conozco. Y para ser sincero, no sé si existes o no existes, pero si tú realmente existes y si tú intercedes por mí ante Dios y haces algo por mi vida, haces algo por mí, yo entonces por lo menos te voy a buscar y te voy a conocer. Eso fue lo que le dije como para no comprometerme mucho, pues le dije yo, por lo menos te voy a conocer. Ese día entendí, Joana, un principio muy especial y es el principio que yo llevo constantemente en mis diferentes charlas y es el siguiente: la oración activa la fe y la fe activa el milagro. Esa fórmula no falla. La oración activa la fe y la fe activa el milagro. Ese día cuando yo me levanté, después de que le hice esa oración a la Virgen, ujú, yo me levanté igualito que como me arrodillé, igualito, torcido y todo, porque mucha gente dice, no, este se levantó ya y se levantó bien y todo organizado. Y yo le digo, ¿qué dijo Navidad? No, yo me levanté igual físicamente, pero ese día sentí que algo ya había empezado en el corazón. Te voy a explicar por qué. Porque ese día, por primera vez en muchos días, ese día sí quise volver a la casa. Ese día quise volver. Salí con algo diferente en mi corazón. Y cuando llegué a la casa, al apartamento, lo primero que empecé a hacer fue empezar a destapar todas las ventanas, empezar otra vez a destapar todas las ventanas. Y, y bueno, yo digo, el mejor negocio que un ser humano puede hacer se llama pacto de fe. Y cuando tú colocas a la Virgen María como tu garante, como tu testigo, eso no falla. Exactamente 6 meses después de haber estado allá en esa plaza de toros, estaba haciendo yo mi primer concierto. increíble, Otto. ¿Y sabes qué estoy pensando en este momento gracias a esa frase que mencionaste de que la oración activa la fe y la fe activa el milagro? Y fue que tú hiciste una oración ese día que te levantaste sin saber que era una oración como acorde, Sí, acorde. Pero hay una cita bíblica que se me viene en este momento a la mente y es que el Espíritu Santo también va e intercede por nosotros y con gemidos inefables, eso quiere decir que no se puede describir con palabras, sí, va al Padre y Él intercede según su voluntad. Es claro, decir, tú estabas pidiendo estar en la presencia de Dios ya ese día porque no veía salida, claro. pero y eso no fue lo que expresaste, pero el Espíritu Santo te ora conforme a la voluntad de Dios. Dijo, no, es que yo tengo un gran propósito con Otto, tengo un gran propósito para su vida, con el ministerio, porque lo que viene es que gracias al testimonio de vida de él, muchas personas van a creer y van a confiar y van a ser testigos de que realmente existo. Fíjate Entonces, que, fíjate que el entorno de todo, Joana, el entorno de todo es la oración. Era la oración la que este man, y ya hoy en día lo conozco, y si vieras que mi casa está rodeada hoy en día está rodeada de rosarios, tengo rosarios por todas partes, porque era esa cadena de pepitas que yo veía que este man hacía. Todo el entorno de todo está en la oración. Fue una oración la que salvó mi vida. Fue una oración la que yo hice para pedir estar en la presencia de Dios, pero resulta que la presencia de Dios no era estar físico en la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios era vivir lo que vivo hoy en día. Hoy en día siento que vivo en la presencia de Dios. Eh, Fue una oración con la que conocí a la Virgen María, fue una oración con la que me presentaron a la Virgen María. Y todo ha estado en torno a la oración. La oración, el poder de la oración es algo impresionante. así es.
Bueno, entonces yo quisiera, para que de pronto vayamos terminando, no pasar por alto, y era algo que mencionabas, que estabas sin familia, sin trabajo, después de 6 meses, contra todo pronóstico, porque te habían dicho que si mucho un Así es. año, 2 años, y que no ibas a volver a cantar. También Dios te regala una familia, nuevamente la posibilidad de trabajar, ahora la posibilidad de estar hablando de Él. Entonces, que nos compartas un poquito acerca de esos nuevos milagros que siguen ocurriendo en tu vida. ¿Te acuerdas de la historia del sabio Job? Bueno, Claro. yo puedo decir, fíjate que a los 6 meses comencé como tú dices, contra todo pronóstico, empecé a recuperarme de una manera acelerada. Los médicos me decían, ¿usted a dónde, qué brujo está yendo? ¿Usted qué está tomando? Que estás recuperándote de una manera así. Eh, Efectivamente, Satanás, y para decirlo muy rápido, Satanás es muy astuto y Satanás golpea y dispara donde sabe que hace daño, pero también es precisamente ahí donde Dios manifiesta y refleja su gloria. Satanás me quitó un trabajo y Dios me dio el doble con este trabajo que tengo hoy en día. A eso me dedico yo hoy en día, me dedico a cantar para Dios, a cantar para la Virgen María, me dedico a hacer este tipo de charlas, a llevar el testimonio de vida y otras conferencias a otras personas. Satanás me quiso quitar una familia, entonces Dios me dio una familia al doble, porque me dio una esposa, me dio unos hijos, me dio unos papás. Hoy en día no me preguntes cómo, porque yo tomé la decisión de no preguntar más, de no preguntarle a Dios cómo ni por qué, sino simplemente de disfrutar. Hoy en día puedo decir que tengo una relación con mis papás excelente, en el que nos respetamos cada uno nuestras creencias y nuestras doctrinas, y han llegado las cosas poco a poco, en el tiempo de Dios han ido llegando, se han ido manifestando muchas bendiciones de Él, hasta llegar a ser el otro que soy hoy en día, el que vive la vida para servir a Dios y el que vive para servirle a la vida. Otto, bendito sea Dios, de verdad que bendigo y alabo al Señor por todo lo que ha hecho en tu vida, por lo que está haciendo a través de ti y por lo que va a seguir haciendo, porque Amén. yo creo que en el Señor siempre todo comienza, todo es Amén. un nuevo comienzo. Él es el eterno creativo, y así como se valió de tantas cosas en tu vida, así lo hace con todos nosotros. Él crea, todos los días Así está es. creando, y sabe de qué manera necesita hablarnos a cada uno para que entendamos, y siempre lo hace con amor, aunque a veces no se la entendemos al final, que son esas cuerdas de amor y lazos de ternura Así que nos es. acercan a Él. Entonces, de verdad que agradecerte por estar aquí, por habernos abierto el corazón, por habernos compartido estos detalles, y por, pues, permitirnos enamorarnos más del Señor y de la Virgen María. Joana, a ustedes muchísimas gracias, y la gloria toda completa es para Dios y para la Santísima Virgen. Pero quiero decirles también para despedirme lo siguiente, mira, en la oración, cada vez que uno se arrodilla con la angustia, siempre se levanta con la bendición. Amén, así es. Otto, quisiera pedirte un favor antes de que finalicemos, y es que me digas qué color eliges de los círculos que yo tengo al fondo, porque allá hay una promesa para ti y extendida también para quienes están en esta mañana con nosotros. El que está encima del ramito que tienes ahí, encima de la matica que tenés O sea, el ahí, que es rosado el o el... rosado, el rosado, el rosado. Bueno, Es que lo estoy viendo desde que te sentaste ahí. sí, ay, dice Génesis 28:15. Yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas. Génesis 28:15. Increíble, increíble. Mándame una fotico, por favor, de ese Claro que sí. papelito. Claro que sí, ya cuando finalicemos compartimos Hermoso. el papel, igual queda en el banner también la información del versículo, para que vayamos y en las Sagradas Escrituras lo reflexionemos, lo Hermoso. meditemos, y en torno a ese pues también creamos en que definitivamente Él está con nosotros todos los días, todos los días. Así es. Otro Dios te bendiga.
Joana, a ti muchísimas gracias, a todos los que nos están viendo. Quiero aprovechar de una vez rapidito y hacerles una petición. Ayúdennos a continuar con este proceso de evangelización, y la mejor manera en la que podemos ayudar es consumiendo música católica. Necesitamos que la Iglesia Católica consuma música católica, que tenemos unos talentos y unos valores cada día. Los músicos católicos nos esforzamos por hacer música con mayor calidad. Mi música la pueden encontrar, y mis testimonios también los pueden encontrar en las diferentes redes sociales. YouTube, Otto Bermúdez con doble T, y ahí al ladito hay un letrerito rojo que dice suscribirse, tic, y le dan ahí a suscribirse. Eso no vale plata, a nosotros no nos da plata, pero por cada suscripción que ustedes hacen, nos ayudan a llegar muchísimo más lejos con este proceso de evangelización. Así es, Otto. ¿Y las canciones, dónde las pueden escuchar? Ahí, mira, estamos en todas las plataformas digitales. Otto Bermúdez en YouTube, pueden encontrarme, que es el canal más rápido, más efectivo. Estamos como Otto Bermúdez, y ahí están todas las canciones, especialmente dos que estamos promocionando en este momentito. Tantas cosas, que es la canción que yo le dediqué a la Virgen María, y el video es espectacular, lo hicimos en la Catedral Metropolitana, y Eres mi herencia, que es el nuevo sencillo que estamos promocionando actualmente. Perfecto, entonces ya sabemos por dónde empezar y ya de ahí donde nos vamos yendo. Así es. Otto, Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo a ti, a tu esposa, a tu familia, y que los continúe capacitando y respaldando para que toda esta obra pues llegue al cielo. Joana, que el Señor les bendiga, gracias por la invitación. Bueno, Otto, Dios te bendiga, Dios los bendiga también a todos quienes en esta mañana nos estuvieron acompañando, y si Dios lo permite, entonces nos vemos la próxima semana, y recuerden que compartamos estos espacios para que también sean canal de bendición para otras personas. Dios los bendiga. Chao. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.